Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Arturo Trejo de Crónicas de Banqueta y como cada jueves tenemos un programa más de Crónicas de Banqueta presenta. Hoy, pues bueno, van a ver, él es escritor, narrador, y muchas cosas, historiador, pero ahorita vamos a platicar con él y pues vamos a darle la bienvenida. Eli, ¿cómo estás? Bien, muy bien, Arturo. Contento de estar aquí, de vernos nuevamente después de habernos conocido en literarias circunstancias. Exacto, exacto, y de eso les vamos a platicar un poquito. Eh, Tú eres mexicano 100%, ¿verdad? 100%, como el Y, maíz, y como su la nombre es tortilla. Elic, con L, para que no vayan a decir, este no sabe decir Eric o algo así. Elic Heteroconis, y pues bueno, ya sea como tu nombre, pues real y artístico, ¿no? Sí, 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 acentuado en la I, el ic, pero tanto el Lic, nombre como el apellido son completamente reales, porque muchas veces me preguntan, oye, ¿y cómo se te ocurrió el ic? Oye, ¿cómo se te ocurrió Troconis? No, así me llamo. Quedó muy bien no, como no se me nombre. ocurrió a mí, sino ya de generación en generación. Exacto, sí, sí, Es la sí. El apellido familia. tiene origen griego, eso es verdad, pero son ya muchas generaciones de eso. Entonces la familia comparte raíces de Chiapas, de Campeche y de la Ciudad de México, por supuesto. Ah, ya, ya, ya. Y ahorita nos vas a explicar si esto es parte de de todos los estudios que hiciste, toda esta historia, que verdad que creo que quedó en la mejor persona, ¿no? Toda esta historia del nombre y del apellido. Eh, sí, bueno, yo, como lo decía, soy historiador de formación, estudié en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, orgullosamente Puma, universitario. Bueno, Y algún error tenías que tener. No, no es cierto. Yo soy poli, pero defiendo, por supuesto, y orgulloso de sentirme que es una de las mejores universidades a nivel mundial y tiene un eh, buen ranking, entonces creo que no hay, por supuesto, a mí no me causa conflicto, ¿no? Pero vamos a ver, ahorita vamos a decir parte de ti. Tú estás en España. Por eso es que, así. amigos, hacemos este Zoom, porque por lo regular siempre las entrevistas son mano a mano, directo, ¿no? En una cafetería, platicando, pero pues los vimos en México, sí, por cierto, pero tú estás ahorita en Madrid, España. ¿Desde hace cuánto tiempo, Elic? Un poquito más de año y medio, estoy por cumplir los dos. Ay, 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 ahorita nos dirás el por qué, pero amigos, déjenme leerles un poquito. Yo encontré esta semblanza tuya en una página de Enciclopedia de la Literatura Mexicana. Espero que esté bien porque luego la gente me dice, no, es que no soy de ahí, no, es que no estudié eso. Entonces vamos a ver, esperemos que esté bien. Vamos a ver. Elic Troconis, es narrador, editor y promotor cultural mexicano, historiador por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en escritura creativa por la Universidad Complutense de Madrid, la UCM, fue uno de los fundadores de la revista Laberintos, así como del certamen literario para alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras. Asimismo, se ha desempeñado como divulgador de artes y humanidades, en cargos como autor, editor y conductor en medios impresos, electrónicos, radiofónicos y televisivos, entre los que destaca TV UNAM. También se dedica a la promoción cultural de lectura y de escritura. Autor de novelas, libros de cuentos y libros de minificción, así como coordinador de antologías. Ha publicado narrativa, ensayo, poesía y crítica teatral en revistas nacionales e internacionales como Bicentenario, Este País, Figuras, Plesiosaurio y Temblor. Asidero poético, durante su paso por la Universidad Complutense, publicó la columna semanal Esencia Humana. En 2016 obtuvo un reconocimiento por parte del Instituto Nacional de Bellas Artes por su aportación a la cultura en la área literaria. En 2019 recibió la beca del programa de formación para jóvenes de la Fundación para las Letras Mexicanas y en el 2020 fundas un proyecto internacional, Crónica de una pandemia, dedicado a registrar el desarrollo de la epidemia de COVID en 8 países del mundo. La verdad que muy extenso a tu corta edad, eres muy joven y has hecho mucho. Ahora cuéntanos esa pasión de las letras, porque tú eres historiador de formación. Ujú. Sí, y mira, lo pondré todavía más extremo. Yo quería ser médico. Uf, oye, algo completamente, pues si no opuesto, sí, distinto. Sí, sí, aun cuando ha habido grandes escritores médicos como el mismísimo Conan Doyle, el inventor de Sherlock Holmes, como Chekhov, el ruso, ¿no? Entonces,
Parece que van muy lejos, pero creo que en el fondo son profesiones que están cerca de los seres humanos. Eso es lo que los dan similares, ¿no? Pero sí, a ver, yo quise ser médico durante mucho tiempo. Mi papá es médico y sentí que tenía la medicina muy cerca, la conocía por ese vínculo, pero llegó un momento a punto de hacer mi solicitud para el examen de la UNAM, donde ya debía escribir qué carrera quería, en el que tenía que elegir y dije, no, me gusta mucho la medicina, pero no para hacerla toda la vida. Exacto. Así que decidí cambiar y mis opciones eran o literatura o historia. Ya para entonces había escrito mis primeros cuentos, incluso una primera novela, y estaba seguro de que quería dedicarme a la escritura. Todavía no me quedaba muy claro de si eso era un pasatiempo o de si era un trabajo, ¿no? Pronto me di cuenta, sin embargo, de que las licenciaturas en letra y literatura no son propiamente para formar escritores. Así que dije, bueno, vamos a tomar la otra. La historia siempre me ha interesado, ha formado parte de mi familia bastante, de forma muy profunda. Mi bisabuelo del lado de mi papá eh, fue director del Archivo General de la Nación, Manuel Trenz. Y entonces creo que de ahí viene mucho gusto de ese lado de la familia que se fue heredando de generación en generación. Y decidí estudiar esa carrera y hasta el día de hoy me satisface mucho haberlo hecho, lo volvería a hacer, porque aun cuando me dedico mucho más a lo literario, creo que mi formación como historiador me da ciertos conocimientos y sobre todo ciertas herramientas. Probablemente nos dé tiempo de hablar de ello, pero una de las Claro. novelas que yo más quiero de las que he escrito es La joya robada, que está ambientada hace 400 años. Entonces, son herramientas que me ha dado y es otra manera de concebir la propia literatura como un fenómeno no solo cultural, sino también histórico, y que además no podemos entender a los autores y no podemos entender las obras, sean novelas, poemarios, libros de cuento, sin entender su contexto histórico. Así que para mí es una formación más redonda todavía. Exacto, y aparte te da la oportunidad, Elic, de poder jugar entre la parte histórica, investigada, fundamentada, con la parte de la Sí. ficción o de la novela, al hacerlo novelizado, y darle ese toque, ¿no? O sea, de poder jugar ahí con estos dos, pues que sean como subgéneros, en los que sí, sí es parte de la historia, pero pues también tiene algo de ficción. Claro, Eso es totalmente. lo interesante. Ujú. ¿Y esta que mencionas es tu primer novela o la de la joya? No, es de las más recientes. Primero escribí, y fue todavía durante la preparatoria, un libro que se tituló Asesino por religión. Esa fue la primera que escribí y la primera que se publicó. Y es una novela policíaca que se desarrolla en la Ciudad de México, donde hay primero un asesinato, así que el Ya ves que detective estos comienza... temas no se dan aquí. No, no, para nada. El detective comienza a investigar junto con su asistente, ahí voy a la Sherlock Holmes, hasta que hay otro caso, entonces olvidan el primero, van con el segundo, y hay un tercer caso, entonces comienzan a barajar la posibilidad de que esto esté conectado y esté enfrente a un asesino serial. Entonces, esa fue la primera, muy influido por autores que yo idolatro hasta el día de hoy, como Arthur Conan Doyle con las aventuras de Sherlock Holmes, y también Edgar Allan Poe, sus historias de misterio, de terror. Fueron dos grandes autores que leía por entonces y que se apoderaron de mí, de mi pluma. Oye, Elic, y ahora que, que lo lees y que ves, porque pues eras aún todavía ni universitario, sino preparatoria, ¿no? Y lo ves y dices, sí estuvo bien, sí fue una buena novela o le cambiarías. Le tengo mucho cariño por haber sido la primera. Creo que, sobre todo pensando en que tenía 16 años cuando la escribí, está muy, muy bien. Y todavía me enorgullezco de la historia. Sé que en la parte técnica hoy haría algunas cosas distintas. Seguramente le quitaría algunas páginas que hoy veo ya con luz más crítica que le sobran. Cambiaría algunos detalles, pero la historia en sí misma, sus personajes, los procedimientos, esos los mantendría. Estoy todavía orgulloso de ella. Yo sé de muchos autores que pasados unos años, mandaron retirar de librerías todos los ejemplares de su primer libro porque se sentían nada satisfechos con ella. Y yo mantengo todavía, sino por religión, ahí dando vueltas. Exacto, sí, a veces pues, la gente, y por ahí también dicen algunos autores, de, este,
pues siempre estás corrige y corrige y terminas por no acabar. Pero yo también soy de los que les da por ya el punto final y así se va, con o sin Claro. errores, pues de todos modos. Pero la gente que te decía al leerlo, fue una novela que sí tuvo éxito. Sí, 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 fue muy leída, aún está en algunas librerías, circula en ferias, porque creo que, bueno, a ver, el policíaco es un género que todavía, o que gusta muchísimo, ¿no? Tiene unos 170 años y sigue gustando mucho, cada vez tenemos más adeptos. A mí me sigue encantando como lector y como escritor. Entonces fue una buena primera novela porque además fue finalista del Premio Letras Nuevas de Novela, que era un premio nacional. Entonces, bueno, yo me sentía exultante de que una novela que había escrito en preparatoria alcanzara a competir con la de otros autores a nivel nacional. Y fue una muy buena puerta de entrada. Esas fueron mis primeras entrevistas, mis primeras presentaciones, mis primeras presentaciones y talleres en escuelas también, con los muchachos, con los estudiantes, hablando de la novela, de lo que es escribir. Entonces fue una muy buena entrada a ese mundo. Y después vino La conquista de la tecnología, que fue una novela que no tuvo nada que ver. Se trata de una novela satírica, esta lleva la comedia por todas partes, que se pregunta qué pasará el día que tengamos todos los textos del mundo, es decir, libros, revistas, periódicos, folletos, los documentos antiguos de archivo, en una sola plataforma, lista para ser consultado por cualquier persona, en cualquier lugar, en cualquier momento. Entonces, vaya, esto ya no suena tan futurista, estamos muy cerca de eso, pero hay todavía muchas restricciones comerciales o de derechos de autor que lo impiden, ¿no? Pero cuando ya tengamos todo eso arriba, ¿qué va a pasar? Porque claro, si ya tenemos todo digitalizado, ¿para qué seguir imprimiendo libros? Mejor dejamos de imprimir. Y si ya tenemos todo digitalizado y a partir de ahora todo se está imprimiendo, ¿para qué conservar los textos impresos de antes? Hay que quemarlos, ocupan mucho espacio. Entonces, la novela va jugando con esas posibilidades de qué sucederá y hasta dónde llegaremos. Que tiene mucho que ver con, o sea, es muy vigente ahora que el software de Microsoft se cayó en el mundo Eh, entero y el mundo entero está patas arriba, vemos dónde la cultura material sigue siendo necesaria. Entonces, esa novela apostaba por esa pregunta. ¿Qué pasará entonces? exacto, exacto. Juegas un poco con los textos de tus libros, con la mente de las personas, de los lectores y la tuya misma, de la parte de la creación, porque vamos a hablar del último, del más reciente, y es lo Sí. mismo. Un poco esa imaginación, esa, sin adelantarnos nada, esta parte de la creatividad, creo que la tienes completamente desarrollada. Mm, muchas gracias. Yo no sé si es motivo de orgullo o no, porque digo, a los artistas nos sirve mucho y creo que nuestro punto de partida siempre es un ¿qué pasaría si, no? Y si esto ocurriera, y si esto no fuera así, sino de esta otra manera, y si ahora mismo se encendían todas las luces o se apagaran, ¿no? Entonces son usualmente planteamientos ridículos, sin sentido de los que partimos, pero que nos pueden llevar a terrenos muy interesantes para explotarlos, para decir algo diferente de lo que ya hemos escuchado o hablar de los mismos temas que nos siguen atañendo como humanidad, pero desde otra perspectiva. Entonces creo que ahí la creatividad y los sinsentidos, lo ridículo, lo absurdo es lo que nos lleva mucho a pensar las cosas de manera diferente. Exacto. Y de ahí, pues bueno, también bueno, has enseñado a la gente a escribir, ¿no? A llevar estos procesos. Sí, tanto en talleres Ajá. muy especializados de cuento, por ejemplo, como también a públicos mucho más generales. Yo estoy convencido de que si todos leyéramos y escribiéramos y en general nos acercamos más a las artes, sea la pintura, el Ajá. cine, la danza, lo que sea, este sería un mundo mucho mejor todavía, ¿no? Entonces, me ha Más interesado. humano. Sí, exactamente, esa es la palabra, en todo el sentido. Entonces, sí, he dado cuentos en instituciones como la Casa del Lago de la UNAM, por ejemplo, pero también otros mucho más abiertos. Uno que me gusta mucho a mí es el de apreciación de poesía, porque además es uno de los géneros que están hasta el fondo en las librerías, nunca se muestran, no se vende, no circula, y la gente piensa o que la poesía es super cursi o que es incomprensible. Entonces,
este curso está pensado para que la gente se acerque más y vea que hay poesía de guerra, poesía de desamor, poesía social, poesía política, y que vea que hay muchas posibilidades y que la cosa está en esforzarse un poco en ocasiones, pero entender todo lo que un autor está queriendo transmitir. Entonces creo que formar lectores y formar autores es súper importante hoy por hoy. Y fíjate que todos lo tenemos o todos lo tienen, y digo, me incluyo como ser humano, esta parte, porque es verdad, si te acercas a alguna arte, te vas a dar cuenta de las que existen, que alguna te va a gustar, que alguna te va a traer, y que solo es como, pues saber que está en ti y que puedes hacer algo, incluso leer y escribir, de verdad que no te imaginas, porque pues todos podemos crear y tener esta imaginación y decir cosas o hacer algo, pintar, ¿no? Y no nos damos cuenta y no hay quien, por ejemplo, un taller que nos diga, tú tienes como esta, puede ser un diamante en bruto y saber que está en ti y que lo puedes sacar, ¿no? Ujú. Sí, y como tú lo dices, a ver, sí, a mí me encantaría ser músico, pero me doy cuenta que no tengo muchas habilidades. Me encantaría ser pintor y también me falta mucho, pero escribir, todos sabemos escribir. Entonces creo que es algo que podemos explotar mucho y desde el lado creativo, desde el lado artístico, pero también hasta el lado más personal y hasta terapéutico en ocasiones, ¿no? Quienes llevan un diario lo saben muy bien, llegar, vaciar todo es súper catártico, entonces ayuda muchísimo para el día a día, para la salud mental. Exacto, porque a ti te puede llegar gente que diga, es que sabes que yo no sé, y hacer una poesía, pues menos, porque y aparte ya no es la poesía esta que hay de todo tipo, como dices, ¿no? Pero la poesía rimada, romántica, o sea, te encuentras prosa normal y ahora lo puedes hacer hasta en slam, ¿no? Por ejemplo, Claro. de este tipo de poemas que todo el mundo puede hacer, pero te llegan y digan, es que yo no sé, cómo puede salir en mí un cuento, una novela, algo? Y la verdad es que se dan cuenta cuando ya están y pueden hacerlo. Exacto, sí, y te digo, o sea, desde esos públicos muy generales hasta otros muy particulares, yo anualmente elijo por convocatoria algunos autores que están desarrollando algún proyecto y que quieren alguna asesoría, porque también es cierto que cuando comenzamos a escribir estamos medio perdidos, no tenemos mucha idea, no sabemos por dónde, entonces son personas que ya tienen una idea concreta de qué quieren, como para dónde van, qué están escribiendo. Entonces, esas sesiones uno a uno que yo tengo con ellos, muchas veces descubren que les gusta cierto estilo, que están influidos por ciertos autores, que quieren ver cierto tipo de finales. Entonces, es un proceso de autodescubrimiento en la escritura. Exacto, exacto. Hablando de otra cosa, ¿a ti te afectó o fue un antes y un después esto de la pandemia? Tú estabas en México. Sí, exacto. Yo por entonces tenía la beca que mencionaste, la beca de la Fundación para las Letras Mexicanas. Entonces, bueno, para mí, por fortuna en la parte laboral, pues era seguir con el proyecto, seguir escribiendo. No cambió mucho, pero lo que sí cambió para mí fue, bueno, a ver, por supuesto, como para todo el mundo, el día a día, el encierro, los contagios y fallecimientos cercanos. Pero lo que cambió, insisto, también para mí fue una actividad, ¿no? Más bien se agregó, porque em, es muy curioso. A veces estamos frente a la historia y no lo sabemos, no nos damos cuenta hasta mucho tiempo después. Pero en otras ocasiones, una guerra, por ejemplo, cuando uno dice, sí, esto es la historia, está pasando frente a mis narices. Y por otro lado, cuando los historiadores nos dedicamos a estudiar algunos temas, nos enfrentamos al problema de la escasez de fuentes. Entonces, si queremos estudiar, voy a poner cualquier ejemplo, las recetas o la vida de los presos en finales del siglo XIX en México, en las cárceles, bueno, ¿cómo estudiamos eso? Llevaban diarios, había bitácoras, había informes, y a veces no tenemos fuentes. A veces hay una hiperabundancia de fuentes, pero muchas veces el gran problema es no tener. Entonces, un gran amigo mío, Daniel Ramírez, también historiador, y yo dijimos, está empezando una epidemia, en ese momento todavía era epidemia, está pasando algo, hay muchos casos, aquí va a ocurrir algo que será muy importante. ¿Qué tal si comenzamos a recabar material? Perfecto, venga, vamos. ¿Qué material? Todo, porque no sabemos qué va a ser importante. Entonces formamos un equipo enorme
fuimos al final unas 100 personas en distintos países del mundo, entre historiadores, personas de relaciones internacionales, personas de lengua y literatura, todo lo posible, médicos también, para ir revisando todos los, bueno, cuantos periódicos fuera posible de distintos países. Al final tuvimos crónica de 8 países en total, incluido México, por supuesto, para saber qué se reportaba en los periódicos, qué estudios clínicos salían y también la gente en su día a día, cómo vivía esto. Entonces, de pronto tomábamos fotografías de el cartel que decía tortillería cerrada por pandemia, hasta las medidas o los cartelitos que tú te encontrabas en los restaurantes de cómo lavarte las manos, ¿no? Eso en algún momento, empezó a hacerlo muy pronto, ya era una fuente para estudiar qué estaba pasando, cómo reaccionaba el gobierno, cómo reaccionaba la sociedad, etcétera. Entonces, tuvimos ese equipo enorme y completamente voluntario, fue una cosa extraordinaria, mientras mucha gente enfrentaba situaciones adversas. Este equipo de 100 voluntarios dijo, yo quiero ayudar, yo quiero sumar a este proyecto. Entonces fue monumental, fue titánico. Todavía en estos meses estamos por terminar últimas labores para presentar ya un archivo enorme de fuentes históricas, periódicos, revistas, estudios clínicos y demás que pueda ser utilizado para estudiar la pandemia con detalle. Suena interesante porque pareciera que, por ejemplo, dijera, bueno, tienes todo el tiempo, ¿no? Que es lo que decía la gente. Vas a poder leer, vas a poder estar, pero en realidad era algo completamente distinto porque los horarios, en cierta forma, no fueron los mismos. No que hayan desaparecido, pero no dormías o tu horario era diferente, era distinto, no sabías qué hacer, pero después tenías trabajo, si trabajaban en línea y que eso pues se ha quedado, Sí. este, el que pudieras tener trabajo muy noche o muy temprano, ¿no? Como que no hubo esta progreso, y por supuesto, pues no habíamos tenido una pandemia anterior. Claro. Sí, sí, entonces ver cómo en ese momento estaba afectando y cómo lo estudiaremos después, porque también algo que hicimos fue pedir testimonios directamente. Entonces pedirle a la gente, oye, grábame en un audio o escríbeme en Word qué sentiste de cualquier cosa, de alguna experiencia de alguien que falleció cercano a ti, de tu trabajo, de cómo es en familia, si tienes hijos, si te quedaste varado en un aeropuerto, todo eso pedíamos que nos lo contaran. Entonces, curioso, como dices, nos enfrentábamos a que de pronto la gente decía, es que no tengo tiempo, es que estoy trabajando más que nunca. Y Exacto. era impresionante, ¿no? Y otros que decían, ahorita que no tengo nada que hacer, aquí va el testimonio, ¿no? Entonces, está ahí ese archivo, te digo, muy pronto lo tendremos ya para consulta pública, porque creo que fue es de esas pocas ocasiones en las que el historiador dice, aquí está pasando algo, vamos a empezar a registrarlo para que después se pueda estudiar con más detalle. Y nos los presentas a ver qué resultó. Yo por ahí en ese tiempo también hice un par de, bueno, muchas entrevistas. Fue un programa que era, ¿y tú qué estás haciendo en pandemia? Eh, Para preguntarles a escritores, a pintores, a la gente en general, a estudiantes, qué es lo que estaban haciendo y cómo estaban sobrellevando esto, porque es verdad, o sea, nos dijeron, la epidemia en 3 meses o una cuarentena, se alarga 3 meses, se alarga y se alarga y se alarga y pues bueno, esto aún hoy en día está como exacto, casos todavía, entonces pues sí. sí algo que marcó ahí, pues esto, en las letras. En la parte de difusión, a ti también te gusta, pues hacerlo, divulgarlo, y ahí fue donde nos conocimos en el Museo del Chocolate un poco, viendo, la verdad que muy interesante porque a veces no nos damos cuenta, como algunos otros temas, pero cómo se relaciona la comida con algunas obras o con algunos autores, ¿no? Eso también es como, a veces, bueno, no sé, yo siento que dice la canción Vivimos por vivir y no tomamos en cuenta ciertas cosas, ¿no? Así como, es verdad, este, pues nunca hablan de la comida en un libro, porque quizás son temas pues, específicos, ¿no? Pero sería padre, ¿qué está haciendo el autor? Si va al baño o no va al baño, ese tipo de cosas. Sí, sí, fue una plática muy bonita, además compartirla con Lisbeth Bolaños, que también es historiadora, también escribe, es gran lectora, entonces
un acercamiento distinto, ¿no? Porque en efecto es de esos temas que casi no se tratan en la literatura, qué comen los personajes, qué beben. Hay pocos libros que pongan mucha atención en eso y creo que cuando lo vemos, al menos los que somos comelones, los que disfrutamos los sabores, es algo genial. Decía Carlos Fuentes, y lo platicábamos en aquella charla, que en Londres, donde él vivía la mayor parte del año, la comida era horrible, entonces pues no había mucho que disfrutar. A mí, sin llegar a decir que es horrible, estando en España, una de las cosas que extraño mucho es la variedad de sabores de México y las aguas de fruta y tantas cosas que tenemos. Entonces, creo que también a raíz de eso yo he valorado mucho más y le pongo más atención a eso cuando estoy escribiendo también. Y mira que hay similitud entre la comida de Claro. mexicana con la española, pero todos sí se siente el arraigo y si dices, pues, si me hace falta. Incluso vas a algún otro estado de la República y extrañas lo de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, dices, sí quiero ver un puesto de taquitos, pero así tal cual yo lo veo en la Ciudad de México, ¿no? Porque a veces sí hay, pero resulta ser que no es lo mismo. Así En es. ese tipo de cosas, de premios que ya no existen y demás, ¿qué tan cierto pudiera ser, Eric? Porque a veces, amigos, los premios no son tan, digamos, sí son ciertos, pero hay premios que en realidad van destinados hacia alguien directo, ¿no? Pero cuando te entregan un premio a ti, digo, he entrevistado a varios, a la mejor novela, a la mejor cuento, la parte Sí. joven, por supuesto, se siente pues gratitud, pero tú te sientes, por ejemplo, súper adornado, digamos, te subes al tabique o eres humilde y lo mantienes y sabes que es un premio, digamos, no será uno más, pero tan solo es un premio y hasta ahí hay que seguir adelante. Em, a ver, yo creo que soy exactamente la misma persona antes de haber recibido el primer premio y el segundo premio de lo que soy ahora, ¿no? Se escucha muy bonito decir, además recibí un primer premio de novela y después uno de poesía y además uno en México y uno en España. Se escucha muy bonito, abre puertas, eso sin duda, porque además el mundo literario y artístico en general es mucho de quién eres, qué has publicado y qué has ganado, ¿no? Pero como persona y como escritor soy absolutamente el mismo. Por supuesto que da mucha confianza, ¿no? Porque uno puede pasar mucho tiempo escribiendo y no publicar nada o no recibir ni buenas críticas, ni malas críticas, ni nada por el estilo. Y cuando recibe una de estas cosas dice, ay, bueno, sí me leen, sí hay a quien le gusta lo que estoy haciendo. Y lo más importante, y va a tener otro alcance, porque un libro que se publica así sin más, pues circulará, estará en librerías, y por supuesto, pero un libro premiado va a llegar a más lectores. Yo además tengo una gran fortuna de que el premio que recibí por mi novela La joya robada es de la editorial Santillana y la Feria del Libro de León. Entonces tuvimos presentación allá en León. Hasta la fecha hay una muy buena relación con esta feria, a la que he vuelto en otras ocasiones. Y por supuesto, como Santillana publicó el libro, pues es un libro que ahora es el tormento o el encanto de muchos niños en México y próximamente en otros países del mundo. Entonces, eso es lo que a los autores más nos importa, ser leídos, que Claro. otras personas conozcan lo que escribimos. Entonces, soy la misma persona, por supuesto. Lo único que cambia es que una persona más contenta porque sé que otros están leyendo mi obra, ¿no? Entonces, eh, y yo creo que también es algo a ver, lo has dicho perfectamente porque hay que decirlo, hay premios que están dados desde el principio, antes de que salga la convocatoria ya saben para quién es ese premio, ¿no? Eh, pero que los premios siguen siendo, los otros, los que no están ya asignados, siguen siendo una gran plataforma, un gran trampolín para muchos autores que comienzan, o para autores que están en esa vía de ya publicar algunos libros, pero todavía no soy tan tomado en cuenta o tan leído, es un muy buen trampolín. Entonces, a mí muchas veces mis asesorados o gente en los círculos de lectura o talleres que imparto, me preguntan, ¿por dónde empiezo? ¿A quién se lo mando? Nadie me lee. No dejes de intentar en los concursos, porque sí, hay algunos dados, pero hay otros que te van a leer, como yo tuve la fortuna de que me leyeran a mí, y van a premiar calidad antes que nombre o antes que cuántos seguidores tienes en tus redes sociales. Entonces, creo que es muy importante que existan esos premios. México es un país que tiene también muchísimos y eso hay que aplaudirlo y reconocerlo.
Entonces hay que aprovecharlos, sin duda. Exacto, y eso también te hace, Elic, por ejemplo, también viene a este otro lado, recibes un premio, pero yo creo que te obliga, entonces si tienes como ahí no problema, pero si la necesidad de decir, entonces el que viene, pues tiene que estar por lo menos igual o de mejor calidad. Claro, claro. Sí, bueno, a mí me pasa además que soy, digamos, muy inquieto, entonces voy saltando de tema en tema. Entonces, La joya robada es una novela policíaca también, pero histórica y retoma a Don Quijote de la Mancha hace 400 años. Y después vino Titibilus, que es una novela más fantástica en nuestra época. Y ahora estoy escribiendo uno que tiene que ver con aviones, viajes, aeropuertos. Entonces, no tiene nada que ver. Es muy difícil ir diciendo que uno es mejor que el anterior, pero al menos conserva ese mismo piso de calidad, de entrega. Creo que la entrega es un concepto muy importante para el arte, ¿no? Siempre es subjetivo, mejor, peor, pero decir que puse el mismo esfuerzo o hasta más, que dediqué horas, desvelos, hasta dinero, porque al final el autor siempre termina, si tiene que ser algún viaje para investigar, si tiene que ver más películas o comprar más libros, siempre estamos gastando, ¿no? Claro. Entonces, la inversión de tiempo, energía, creatividad que implica, creo que uno tiene que irse con los libros. Yo soy un autor que además escribe por horarios. Yo 7 de la mañana ya estoy escribiendo hasta una y media de la tarde. Y esas son horas donde no pienso en nadie más, donde no quiero saber nada de nadie, porque tengo los personajes aquí hablando. Sonará esquizofrénico, pero no lo es. Es que cuando uno está metido solo está pensando en eso. Entonces, al contrario también de la visión romántica de, ay, sí, la inspiración, de pronto al escritor se le ocurre y ya está. No, son muchas horas de trabajo, de estar sentado y de a veces estarse golpeando porque no sabes cómo continuar esto, no sabes qué hacer con ese personaje. Sí, Entonces, sí. es mucho trabajo, no lo romancemos. A ver, es extraordinaria la vida del escritor, tampoco digamos que es muy sufrida y que nadie me entiende. No, no, ninguno de los dos extremos. Está en el centro, es una vía extraordinaria, pero que requiere mucho trabajo, mucho compromiso, mucha entrega. Eres un ser humano como cualquier otro, ¿no? Con esta labor y como cada quien la suya, y es tu trabajo y es lo que haces. Un poco que te ayuda, Eli, que yo veo, por ejemplo, es este cambio de tema de uno al otro, de que esta parte que eres tú así de hiperactivo y de que muchas cosas, esto te ha ayudado porque entonces cambias de tema y ya no te hace tener como el mismo guión, ¿no? De, ay, voy a escribir una novela romántica siempre y entonces Claro. sí lo estarle cambiando y esto es, pues, interesante. Y ya que tocas el libro nuevo, el más reciente, que está a la venta, no el que estás haciendo, porque tú ya vas adelantado, tú vas un paso más. Este también es un libro que sí también, porque hoy en día no puedes contar tanto de la historia porque la gente se mortifica, ¿no? Y me dice, ah, ya me lo contaste. No, no, no. Pero ¿qué haría una persona que escribe y no sabe si le van a editar o no y si va a salir su libro o no? ¿No? Es parte de la novela lo que podemos decir. ¿Hasta cuánto tú dime qué podemos decir? O cuéntanos un Mm, poquito, ¿por qué crees Y a mí que... me gusta dar la premisa. De quien hablas, Faustino, el protagonista, es un escritor, pero frustrado. Está llegando a sus 30 años y ninguna editorial lo ha leído, no ha recibido ningún premio, solo ha publicado un libro, pero porque él mismo lo financió y no lo leyeron ni sus papás, solo recibió una beca, no le sirvió de nada. Y entonces está frustrado completamente. Y una mañana, mientras escribe las últimas palabras de una nueva novela que sabe que tampoco va a leer nadie y que se va a quedar ahí amontonada y empolvada, aparece detrás de él un diablillo que tiene siglos de existencia y le dice que él le puede dar todo el éxito que desea como escritor. La pregunta, por supuesto, es ¿a cambio de qué? Ajá. Nada que no tengas, nada que no me puedas dar. Tus recuerdos. Si acepta o no acepta y qué costo tiene cada una de estas opciones, eso es Titibilus, la nueva novela, que además está publicada por Nocturlabio Ediciones, una editorial independiente, completamente mexicana, que se ha abierto paso en los últimos años, que la verán ustedes en ferias
ahora también en librerías, en Amazon. Entonces pueden conseguir todo su catálogo. Es un libro además que cuenta con las ilustraciones de un gran diseñador e ilustrador, amigo mío y de la editorial, Esteban Vázquez. Así que ustedes van a encontrar una historia un tanto fantástica, pero de terror también, y muy aterrizada en nuestra realidad, a pesar de todo. Unas ilustraciones bellísimas y mucho la pregunta de qué es el éxito para cada uno de nosotros. Ese es el gran meollo del libro. Para el que lo lee, para el que lo tiene entre sus manos, ¿qué es el éxito y qué estaría dispuesto a dar para alcanzarlo? Amigos, lo pueden conseguir ya, está en librerías. Ahorita es el más reciente libro de Elic. Y tanto en la parte digital como impresa, ¿verdad? Decías Sí, de correcto. Amazon. Así es. Y en Sí, estas sí. librerías que tú di, Gandhi. En el Fondo de Cultura Económica y en unas semanas está ya en Gandhi. Ya. Pero por lo pronto está en el Fondo de Cultura Económica. Y pues Así bueno, es. aquellos que asistimos a las ferias ahí lo pueden ver. Y Sí, pues es el libro más reciente de Elic. Esto sucede, Elic. O sea, es un tema que tampoco es así como, ay, de un día a otro me lo pensé y me lo imaginé. Totalmente cierto. Hoy en día las editoriales se han vuelto muy difíciles. Y tú nombraste algunas, estuviste con Santillana, pero también está, las editoriales independientes hoy en día creo que han pegado mucho más, ¿no? Han funcionado más, tienen sí. mayor éxito. Sí, y también ahí México tiene una gran cantidad de editoriales independientes. De pronto el término independiente como que, no, entonces no es oficial, no Exacto, es grande y bueno. Al contrario, de pronto entramos a las librerías y vemos a los bestsellers de las editoriales más grandes y son libros que no deberían estar publicados, así simplemente, ¿no? Malos, malos, malos. Y en exacto, cambio, exacto. hay muchos autores que empiezan a publicar en editoriales independientes con una propuesta muy buena, muy sólida y se van abriendo camino así hasta encontrar muchos más lectores. Entonces, hay editoriales en México que están apostando por libros muy buenos, por nuevas propuestas, por autores sólidos. Entonces, que esta sea también esa invitación. Yo tengo la fortuna de publicar con Santillán algunos libros y sigo publicando con Nocturlabio, que es una editorial independiente, otros porque confío en estas editoriales independientes, porque me parece importante su labor y creo que es una muy buena manera de los lectores de acercarse a otros temas, libros y autores. Exacto, y aparte porque les digo que el mercado de las editoriales ha cambiado, es, sí, por supuesto que dices, ay, me edita Grijalbo, Planeta, Diana, qué bueno, pero ahora también estas editoriales independientes aparte se han fijado con estos escritores independientes también, Mm. que yo siento y quizá debe haber en los dos lados, pero libros buenísimos en editoriales independientes, buenísimos. Y los otros, pues sí, te respalda una casa grande, una marca grande, pero luego te encuentras libros, como dices, que dices, bueno, y ese libro mejor vendido y el libro no sé qué, porque también les dan títulos que dices, bueno, ¿y cómo es que es mejor vendido si el libro, pues lo leíste y dices, ahí sí Sí. desperdicié mi dinero? Pero hay en ocasiones editoriales independientes que editan a excelentes autores. Sí. Entonces, que quienes nos ven, quienes nos escuchan, se acerquen, son grandes propuestas. Y yo conozco ya muchos lectores que tienen perfectamente identificado, esta editorial independiente me gusta, todo lo que saque lo voy a ir comprando y voy a hacer mi colección, porque además tienen usualmente unos diseños preciosos de portadas. Y conozco gente que va haciendo su colección de cada editorial, ¿no? Entonces, sabe que es una editorial que apuesta por buenos libros, que saca buenos materiales. Entonces ya lo que vaya sacando, sin importar que sea, porque ya está confiando en la editorial, eso es muy bonito. Creo que incluso a diferencia de las grandes editoriales que publican a montón y que tienen 20 30 Sí. sellos editoriales y el lector a veces le es indiferente, con las editoriales independientes que cuidan cada uno de sus títulos, se puede hacer ese ejercicio de seguirla e ir formando colección. Por eso te digo que es como la calidad del texto es mucho mejor, porque las otras son uno más, o sea, la verdad de las cosas, son un número más y que pues le va a otorgar ganancia. Al autor, por supuesto que le ayuda, porque le da un nombre, ¿no? Que digan, estoy en tal editorial de estas reconocidas. Ay, qué bueno.
pero también pues no te hacen tanto caso como una editorial independiente que tengas a tu editor de cabecera y te diga, mira, por aquí, por allá, vamos a hacer esto, vamos a ponerle, te sientes pues más protegido, ¿no? Que el otro. Lo que sucede, por ejemplo, sabemos, amigos, que esto es negocio, lo de Amazon, ¿no? El que puedas editar, hacer tu libro ahí y que salga a la venta. Sí, pero es un título más. Por ejemplo, sí te da el respaldo a Amazon, pero pues no tienes a un editor de cabecera que te ayude que está Claro. bien o que está mal, sino que a él no importa. Los títulos que le vienen diario son muchísimos a nivel mundial y pues, digamos, uno más, uno menos, pues no le va a interesar. Pero ahí tú eres, aparte también, editor, ¿verdad, Eric? Sí, sí, sí. Yo he trabajado con distintas editoriales haciendo libros especialmente de texto para las escuelas, libros de primaria, secundaria, bachillerato, que son un reto. Y es más, en el campo editorial, los editores de libros de texto dicen que los editores literarios no saben nada, porque en un libro de texto puedes estar dirigiendo un equipo de 30 personas donde hay autores, correctores de estilo, revisores técnicos, editores, diseñadores, cartógrafos, ilustradores. Hay una multitud de gente trabajando y ahí sí, si el libro no está listo para cuando se tiene que imprimir para que el ciclo escolar empiece con libros, vamos a tener un problema. Entonces, los tiempos, los plazos, la cantidad de gente, es una cosa brutal lo que se vive en los procesos de edición de los libros de texto. Es una escuela extraordinaria. Cuando llegas ya después a editar literatura y dices, bueno, Es esto fácil, es esto nada es de cosa de niños. vacaciones. Sí, Y la limpiecito. responsabilidad que tienes, por ejemplo, al editar libros escolares. O sea, ahí sí Claro. es, porque lo que esté ahí, lo que lea el niño o el estudiante, es una gran responsabilidad que es lo que se va a llevar. Y tú como historiador lo sabes, o sea, esta verdad histórica que nos han querido vender, pues es por esto, ¿no? Entonces, la responsabilidad que tienes en lo que va a leer el estudiante. Sí, sin duda. Y por eso es tan importante tener buenos autores, buenos revisores técnicos, buenos editores que sepan también, a ver, ¿cómo hago entender al alumno esto que es tan complejo, este proceso, este fenómeno histórico? Eh, ¿Cómo lo entiendo? O sea, la parte pedagógica también es Ajá. súper importante. Y no solo qué estás diciendo, sino cómo lo estás diciendo, qué apoyos, si usas mapas, imágenes, fotografías, reconstrucciones. Es una tarea muy, muy, muy importante que requiere mucha pericia y mucha sensibilidad hacia ese público. Entonces ahí es la responsabilidad de decir, la niñez de este país depende de lo que estamos haciendo nosotros. Vamos a darles cosas muy buenas, de calidad, y no solo que aprendan mucho, sino que también disfruten el aprendizaje. Exacto, exacto. Vamos a ir cerrando ahí, Eric. ¿Por qué estás en España? ¿Qué andas haciendo por allá? Yo estudié, como lo decías, al momento de leer mi semblanza, la maestría aquí. Cuando terminé la licenciatura en Historia en la UNAM, dije, ahora quiero algo que sea letras, escritura, y el posgrado que encontré fue en la Complutense de Madrid, el máster en escritura creativa. Me pareció de las pocas opciones que hay en el mundo hispanohablante, la mejor. Apliqué, me quedé y fue un año que disfruté muchísimo con maestros que me pusieron a leer una cantidad enorme. Yo además que venía de leer pura historia, en todo caso sociología, periodismo, cosas por el estilo, filosofía, pero de pronto voltear al mundo de la ficción, a ver, nunca lo había dejado, siempre había estado en contacto, pero voltear y empezar a leer todos los días literatura, teatro, poesía, ensayo, narrativa, fue una gran experiencia. Fue conectar con los autores, además del siglo de oro español, autores importantísimos para nuestra tradición. Y terminé mi periodo aquí. Obtuve la matrícula de honor de mi generación, cosa que me tiene también muy contento. Y volví a México, donde tuve la beca para la Fundación para las Letras Mexicanas. Y después de estar un rato ahí, pasar la pandemia también allá, tenía esas ganas de volver. Madrid en particular es una ciudad que me gusta mucho, tiene una oferta cultural extraordinaria, muy variada. Tal vez no, tal vez al mismo nivel, diría yo, que la Ciudad de México, porque es otra ciudad que tiene para todos los días, todos los gustos, todas las edades, ¿no? Aquí la diferencia es que te da tiempo de llegar a todo, porque la ciudad está mejor conectada, hay menos gente,
son, me parece, 4 millones de habitantes. Entonces, comparado con el Uf. tamaño de la Ciudad de México, no es nada. Entonces, ese poder desplazarse, ir a todos los eventos que uno quiera, hace que uno disfrute un poco más esa oferta cultural. Entonces, aquí estoy aprovechando mucho ese contacto, yendo al teatro tanto como puedo, viendo todo el cine que puedo de este lado, del lado europeo, leyendo autores también que están por aquí, y además se ha convertido, bueno, siempre ha tenido importancia en el mundo literario y editorial Madrid, pero ahora además es el lugar donde viven muchos autores latinoamericanos que han hecho esta, si no su residencia principal, si la secundaria, y pasan mucho tiempo aquí. Hay mucho movimiento, entonces aprender de todo lo que dicen en sus presentaciones, en coloquios y también en instituciones mexicanas que están aquí en Madrid, como la sede de la UNAM en Madrid y la Casa de México en España. Es una oferta que me parece muy valiosa, muy importante, que estoy intentando absorber tanto como puedo. Y ahí escribes, y ahí es donde todas las mañanas, desde las 7 de la mañana, empiezas a escribir, ahora sí, tu Así nuevo es. libro. Sí, los últimos 2 años he pasado también temporadas en México. Recién estuve, ahora que nos vimos tú y yo, cosa de un mes, 5 semanas, para presentaciones de libros, actividades y demás, pero ya vuelvo aquí, el lugar donde está el escritorio, la computadora, los libros aquí atrás, y nos Ajá. damos la idea de escribir, de crear nuevos mundos, personajes. Más o menos, ¿cuándo tienes pensado que salga el nuevo libro? Uf, bueno, este de vuelos yo creo que todavía faltará probablemente el próximo año, Ah, pero viene otro que es algo así como una continuación de La joya robada, ah, porque lo que platicaba, ¿no? La joya robada es una novela policíaca dentro del Quijote. Y el siguiente libro que estoy trabajando con Santillana también es una novela policíaca, pero que sucede dentro del clásico La Vuelta al Mundo en 80 días de Julio Verne. Ese ya está terminado, ya está ahora mismo en lectura de los editores y estaremos trabajando para sacarlo en estos meses, en esta segunda mitad del año. nos avisas, nos avisas. Y si vienes Pues por acá también a alguna feria, ahora que viene ya la feria del libro, o mándanos también hay imágenes en España, en Madrid, lo que esté claro, sucediendo culturalmente, y y pues también sería bonito tener ahí ese contacto, tener ese corresponsal. y además, Madrid tiene algo precioso que es toda una colonia, digamos, que es el barrio de las Letras, donde vivieron todos los escritores de su momento, Cervantes, Lope de Vega, Calderón, bueno, entonces ¿Qué por más? ahí me encantará dar la crónica banquetera, la crónica banqueta para el programa, por supuesto. Adelante, por supuesto, eso estaría padre. Y ya estás allá, bueno, tienes un año. ¿Qué tan bien o tan mal te tratan los españoles? ¿Cómo tratan al mexicano? Bien, muy bien. La verdad es que creo que somos una nacionalidad muy querida. Hay además pues muchos puentes entre nosotros. Y está desde los españoles que, claro, yo he estado en Cancún y entonces la respuesta es no, no has estado en México entonces, pero que ven a México con cariño. Además, y particularmente en ciudades como Madrid, Barcelona, cada vez hay más presencia de mexicanos e incluso más restaurantes de comida mexicana, que a los españoles les gusta mucho, así que hemos hecho a través del estómago, hemos llegado al corazón de los españoles, pero sobre todo por esos puentes culturales, ese idioma, por supuesto, esos puentes que son tan intrínsecos entre nosotros. Hay cariño en general entre una nacionalidad y otra. Yo he tenido un trato sensacional por parte de españoles y de otras nacionalidades que también viven aquí, especialmente latinoamericanos, pero también de otras, porque Madrid es una ciudad muy cosmopolita. Qué bueno, seguimos haciendo esa sinergia. Sí, Y como dices, más bien esta unión de la biculturalidad que puede existir, que existe entre ambos países, ¿no? Que eso también, que permanezca, eso es importante. sí, totalmente. Gracias, Elic, de verdad, por esta plática. Conocimos un poco de ti, un poco más de ti, cómo es la persona, ¿no? Porque a veces, como dices,
es el escritor que está en su mundo y sentado en su escritorio y viendo bajar las musas, como los medios le hacen escribir. No, es un ser humano normal, con estos claroscuros. Y pues bueno, un poquito la pregunta también, antes de que se me olvide, ¿cómo ve el español al mexicano en todo aspecto? O sea, social más que nada, pero no es tanto como nosotros vemos al español y todavía no tenemos como este contexto de hace 500 años y no superamos esta biculturalidad más que, y que estamos gracias a eso, pero ellos no tienen ese problemita. No, 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 y al contrario, te digo, yo creo que hay una muy buena relación. Tal vez no puedo hablar por cada uno de los habitantes de España, Por pero general. creo Ajá. que hay buena relación, hay estima, hay incluso cariño y hay interés también por esos vínculos culturales, ¿no? Y porque saben que hay las culturas prehispánicas, hay visitar las pirámides o la gastronomía, o sea, tantas cosas al final de la riqueza cultural que tiene nuestro país que se conocen aquí. Hoy que la gente viaja mucho más, hoy que además hay instituciones que, como mencionaba yo, la Casa de México en España, el Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en España, que hacen posible también un diálogo entre culturas y que se conozca mucho más toda la riqueza de nuestro país de este lado del Atlántico. Entonces creo que es una labor importante la que hacen más, por supuesto, empresarios que tienen aquí su restaurante u otras empresas y que hacen ver que el mexicano trabaja, tiene una gran cultura y mucha riqueza histórica, artística, cultural en general. Entonces, creo que es una nacionalidad muy bien recibida en España. Qué bueno, qué bueno. Y pues siéntate feliz y orgulloso allá. Trabájale mucho para que los mandes ahí los libros. La- Este, avísanos cuando salga este nuevo libro. Y pues qué Claro. envidia pasearte por ahí por el centro y tener pocos habitantes, porque aquí de verdad que bueno, está muy Sí, sí. lleno. Pero de verdad, muchísimas gracias. Gracias Gracias a por tu ti tiempo. y no, al contrario, muchas gracias a ti por estos minutos y además creo que abre el diálogo. Apenas aquí empezamos, así que me encantará también conocer qué opinan sobre todo, sobre todo esto que hemos platicado tú y yo, quienes nos han visto y escuchado. Mis redes sociales están abiertas en todas partes. Estoy como Elic G. Troconis, así directo el nombre artístico. Está también mi página web, elicgtroconis.com, para empezar este diálogo, para seguir platicando de literatura, de historia, de todo lo relacionado que es tan importante para nosotros. Muchas gracias, Arturo. Gracias a ti. Vamos a anotar ahí sus redes para que ustedes las anoten también y lo sigan. Y pues bueno, nosotros nos despedimos y nos vemos hasta el próximo jueves aquí en Crónicas de Banqueta Presenta. Gracias, Eli, un abrazo. Otro abrazo.